Buenas tardes, colegas. Es un gusto pues volvernos a ver, aunque sea por este medio. Sé que es una situación, la que todos conocemos, una situación difícil, es una situación que implica pues tomar medidas de protección extremas y por lo tanto nos vemos en esta coyuntura de tener que efectuar incluso lograr terminar prácticamente la asignatura de Fundamentos de Derecho de Familia por este medio, por un video, ¿verdad? Entonces, pero lo importante de todas maneras es siempre lograr que queden ustedes el conocimiento, el contenido, la importancia de conocer todos los temas que estamos tratando. Así que, bueno, ¿qué más decirles? Pues que deben tener también las precauciones del caso, hacer caso precisamente a todas las indicaciones que se están dando por parte de las autoridades y todo va a salir bien, vamos a salir eh, ilesos de esta situación. Así que mis mayores éxitos y además desearles que todo esté bien en sus vidas con respecto a esta situación. Muy bien. Eh, nosotros estuvimos, la última clase estuvimos hablando sobre la unidad 3 que era de la naturaleza jurídica de la familia. Es indudable que eh, estuvimos también relacionando ciertos aspectos de, de los textos que les había enviado para su estudio y su resumen, que también ustedes ya hicieron la tarea respectiva. Ahora bien, vamos a continuar señalando que dentro de este tema de la unidad 3 de la naturaleza jurídica de la familia, vamos a tener que relacionar si el derecho de familia pertenece a un orden público o un jus privatismo, ¿verdad? Se debate ese aspecto dentro de la doctrina, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros consideramos las normas de derecho de familia, vamos a tener que indudablemente hacer relación a esto. Así, para ciertos autores, la trascendencia de la naturaleza jurídica del derecho a familia se encuentra íntimamente relacionada a un aspecto fundamental, y es la trascendencia social y el consecuente interés público que tiene el derecho de familia frente al derecho civil, por el cual aquel es considerado siempre un derecho privado. Además, debemos decir que indudablemente ha existido durante todo este lapso del último siglo una ampliación de las competencias que el Estado tiene en materia de relaciones familiares, como lo hemos visto en clase. Eso arroja indudablemente una importancia y una diferenciación del derecho de familia frente al derecho civil, como lo hemos explicado. Además, lo hemos mencionado que todo esto se debe, toda esta situación tiene su origen, tiene su génesis en el aspecto que la familia indudablemente tiene una importancia especial en las sociedades. Y es que eh, tiene una dimensión espiritual, biológica, emocional y material en la vida de cada ser humano. Entonces, por lo tanto, dada esa trascendencia, el derecho pone su interés en regularlo. Entonces, eh, ya se ha dicho también, lo hemos expresado en innumerables ocasiones, que si las familias en un país se encuentran en crisis, la sociedad en consecuencia va a estar en crisis. Entonces, la familia viene a constituir un paradigma en la vida colectiva de una nación y que por lo tanto el Estado se encuentra obligado a protegerlo, ¿verdad?
Entonces debe permitir o debe establecer las condiciones el Estado para que se puedan brindar estas condiciones de la mejor forma posible. Entonces, de ello surge también otra corriente que explica un fenómeno importante, y es el denominado privatización del derecho de familia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de privatización del derecho de familia? Pues básicamente hay unos que postulan que los autores que buscan establecer una privatización del derecho de familia la van desarrollando bajo una visión de tratarse de un mero contrato, al considerar que la familia constituye eso, en el que va a prevalecer la voluntad individual, una voluntad privada, o más bien la autonomía de la voluntad en las relaciones familiares, y que por lo tanto los resultados que se obtengan en las relaciones familiares va a depender básicamente de una individual satisfacción de las personas en sus relaciones. Entonces, por lo tanto, estiman no debe existir una responsabilidad colectiva sobre ello. Ahora bien, si nosotros visualizamos nuestras relaciones familiares de esta manera, indudablemente nos va a implicar una sociedad injusta, una sociedad violenta. Por lo tanto, una privatización del derecho de familia nos llevaría a ese terreno, a un escenario que no es favorable para la armonía social. Ahora bien, ¿qué vamos a nosotros, cómo vamos a lograr identificar esta corriente de privatización individualista del derecho de familia? En primer momento, las corrientes que lo propugnan buscan que, en primer lugar, que el matrimonio sea considerado un contrato individual. Entonces, eso en contraposición a la otra corriente que busca creer o considera que el matrimonio es una institución con unas normas específicas, y que por lo tanto la persona humana debe adecuarse a la estructura de la institución, y no la institución a la estructura del pensamiento o de la autonomía de la voluntad de la persona. Entonces, si se fijan, son dos corrientes completamente que se encuentran absolutamente en las antípodas una de otra. Entonces, por eso es importante que de esa forma lo vayamos conociendo. Además, esta privatización individualista del derecho de familia busca básicamente generar que la persona humana lleve al extremo su libre albedrío. Entonces eso va a llevarnos a la corriente o al extremo de que no existan normas de orden público que limiten a la institución, sino que va a influir únicamente la autonomía de la voluntad de cada una de las personas, de los integrantes. Otro aspecto que busca privatizar el derecho de familia son los denominados divorcios express. ¿Cuáles son estos? Esto es básicamente aquel divorcio, aquella finalización del vínculo que se hace por la voluntad o por la petición de uno de los cónyuges, sin invocar el motivo por el cual se busca finalizar el vínculo matrimonial. Entonces, por eso es denominado divorcio express. Además, tenemos que estas ambas aristas, tanto la considerar el matrimonio como un contrato y el divorcio express, es una visión contractualista de la familia, y por lo tanto va a depender de la opinión de cada individuo de cómo maneje el concepto de matrimonio en una sociedad. Entonces, lo cual se considera, los críticos de esta privatización del derecho de familia, que se estaría subjetivizando una institución que su importancia social podría dinamitar
la institución matrimonial como la conocemos. Por lo tanto, ello debe ser puesto en tela de juicio y ser eh, tenido muy en cuenta por los estudiosos del derecho de familia para no permitirlo. Muy bien. Por otra parte, vamos a hablar un poco sobre la separación legislativa que se dio del derecho de familia respecto al derecho civil. En primer momento, debemos decir que la génesis de esta separación, de esta ruptura o de esta división, se la debemos básicamente a México, a este país hermano, que en 1917 puso en vigor una ley denominada Ley sobre las Relaciones Familiares, que básicamente en su artículo 9 derogó totalmente lo que se incluía al respecto en el Código Civil para el Distrito y Territorio de Baja California. Entonces, básicamente, esta separación legislativa no dio lugar a una verdadera autonomía del derecho de familia, pues como nosotros vimos en los textos que les envié, se necesita algo más que una separación del derecho civil respecto al derecho de familia para considerar que el derecho de familia constituye una ciencia autónoma. Básicamente también deben existir otros aspectos, entre ellos que exista, ¿verdad?, en el ámbito de la docencia universitaria una asignatura específica, una asignatura especializada sobre esta, ¿verdad?, tanto en materia de pregrado como de posgrado. También implica, ¿verdad?, una autonomía desde el punto de vista de la estructura judicial. ¿A qué nos referimos con esto? Pues es necesario que exista un proceso familiar autónomo respecto del proceso civil, del proceso común. Entonces, todas esas situaciones nos van llevando, nos van atrayendo a estar en presencia de esta completa separación. Además, debemos decir, ¿verdad?, que la sistematización de la materia familiar ha contribuido indudablemente a que se valore a la rama del derecho de familia desde una óptica didáctica, científica, legislativa y judicial, que esa es nuestra actualidad, que eso es lo que tenemos en El Salvador. Y que valga decir que somos pioneros en ello, ¿verdad? Somos prácticamente líderes históricos de la autonomía del derecho de familia. Además, indudablemente, ¿verdad?, existió al inicio como todo cambio, implicó una negación de parte de los civilistas de que por qué se estaba separando del ordenamiento civil el derecho de familia si siempre se ha regido así. Porque se consideraba que eso implicaba un desacato, un divorcio, un desprecio a las normas del derecho civil. Como ven, el derecho civil se consideraba antiguamente, ¿verdad?, la madre de todos los derechos, por ser el derecho común, ¿verdad? Entonces, incluso, si ustedes lo saben, ¿verdad?, antiguamente habían doctores en derecho civil, prácticamente, si usted era abogado debía conocer sobre derecho civil, entonces por eso su importancia era máxima. Entonces, lo cual no implica que no la tenga y no la siga teniendo, pero sí, para efecto de las relaciones familiares, para efecto de resolver los conflictos que surgen en las relaciones de la familia, indudablemente es necesario que exista una autonomía, que exista esa lejanía respecto de las normas de derecho civil al respecto. Además, debemos decir que a partir de incluso este debate surgió a partir del año 1914, en la segunda década del siglo XX, cuando un tratadista italiano de nombre Antonio Sicu desarrolló básicamente una valoración sistemática del derecho de familia, ¿verdad?, desde un desarrollo o un enfoque histórico y filosófico distinto, diferente.
Entonces, este autor demostró una necesidad de darle una orientación científica de estudio a la materia y que, por lo tanto, dentro de sus argumentos señalaba que no, las relaciones familiares no constituían derecho privado. Entonces, acercó más al derecho de familia, al derecho público, y básicamente abogó o fue el primero que señaló que el derecho de familia debía insertarse en un tercer género que no cabía ni en el derecho privado ni solo en el derecho público. Entonces, básicamente porque existe un interés superior que rige a todas las demás relaciones en el derecho de familia. Entonces, debemos decir, ¿verdad?, que la división de derechos que tradicional que nosotros hemos tenido, derecho público y privado, ¿verdad?, resulta un poco difusa, dada la de que en nuestros códigos civiles, eh, básicamente, se han mantenido siempre bajo la visión del derecho privado. Entonces usted habla de derecho civil, habla de derecho mercantil, está hablando de derecho privado. Entonces, indudablemente, cuando hablamos del derecho de familia, el debate sigue. El debate siempre está latente, si es de naturaleza privada o si es pública. Y últimamente ha tomado fuerza la visión de que el derecho de familia se trata más bien de un derecho social. De un derecho social, escuchen bien. ¿A qué nos referimos con esto? O sea, indudablemente ya veremos con mayor intensidad y con mayor profundidad a qué nos referimos con el derecho social. Eh, pero para darles un ejemplo, dentro de las ramas del derecho que son consideradas derecho social está el derecho del trabajo, ¿verdad? El derecho de seguridad social, por ejemplo, porque son derechos que se rigen más a la colectividad, lo cual también trae una cierta polémica porque todo derecho debería o debe más bien estar en función de la colectividad, pero en este parece ser un derecho de mayor intensidad en ese sentido. Entonces, básicamente, el derecho a familia para nosotros en El Salvador nos resulta un poco más sencillo separarlo del derecho privado, lo cual no es tan fácil en otros países. Por ejemplo, en España, al encontrarse siempre el derecho de familia inmiscuido en las normas del derecho civil en términos sistemáticos, ellos lo consideran derecho privado. Con facilidad un jurista español le dice, miren, el derecho de familia es derecho privado. Entonces, y es que para ciertos sectores de la doctrina y autores estiman que la familia es una institución que se mantiene en el ámbito de lo particular. Entonces, por lo tanto, debe ser regida por normas de derecho privado y que por lo tanto, además, como consecuencia, debe aparecer libre de una intervención estatal. Hemos hablado mucho de este tema en clase y hemos visto que la familia cada vez tiene mayor injerencia al Estado en sus relaciones. Al Estado le interesa mucho que las relaciones familiares funcionen de la mejor manera, porque por todos los vínculos que se van generando, el tema de, ya lo hemos visto, el tema de la autoridad parental, de los parentescos y todas las obligaciones que provienen de ella, y que en el supuesto de que no lo haga la familia, el Estado subsidiariamente va a tener que ejercer esa función, esa atribución. Además, debemos decir, ¿verdad?, que por su propia identidad hay unos autores que señalan que la familia eh, tiene una identidad dentro del derecho privado. Sin embargo, esta le sale una o le surge prácticamente por su misma fuerza, por su misma vivacidad, una rama que da lugar a una nueva rama del derecho, que es el derecho de familia. Además, se dice, ¿verdad?, que el derecho de familia se debe conocer también de derecho privado y también de derecho público para la solución de sus conflictos. Y por lo tanto surge esa tercera rama del derecho que hemos visto. También debemos decir
que el derecho de familia, si consideramos que es parte del derecho civil, no es posible considerarla que pertenece al derecho público, puesto que las relaciones familiares no vinculan a estos sujetos con el Estado como sujeto de derecho público. Más bien, se trata, como lo sabemos, de relaciones entre las personas, relaciones que vienen derivadas de un vínculo conyugal o de parentesco. Muy bien. Entonces, debemos concluir en este tema de que el derecho de familia viene a constituir un tercer género, ¿verdad? Muy diferente al derecho público, al derecho privado, y que su objeto de estudio y el material de su contenido debe tener un trato especial, porque el derecho de familia viene a constituir una disciplina muy diferente a las demás disciplinas jurídicas. Entonces, todo va a depender también en nuestra conclusión de la naturaleza jurídica del derecho de familia, dependiendo en qué país estemos. Porque si el derecho de familia se encuentra, si las normas de derecho de familia se encuentran dentro del Código Civil, obviamente de oficio vamos a tener considerado que el derecho de familia pertenece al derecho privado, a pesar de que tenga unas características que nosotros sabemos y conocemos que nos pertenecen al derecho privado. Entonces, sin embargo, en un país como el nuestro la autonomía es más evidente. Tenemos un código de familia, ¿verdad?, que regula las relaciones familiares. Tenemos una ley procesal de familia que establece los procedimientos y erige una jurisdicción familiar especializada para la resolución de este tipo de conflictos. Tenemos también en nuestras cátedras, en nuestras asignaturas de las universidades, se da la materia de derecho de familia y derecho procesal de familia. Existe también eh, estudios especializados de posgrado, como el que ustedes están cursando, de derecho de familia, que también nos advierte, nos enseña y nos arroja esa conclusión de la autonomía propia que en El Salvador tiene este derecho de familia. En este tema del derecho de familia, el derecho civil, en la doctrina y en la cierta parte de los autores se ha surgido una interrogante o un cuestionamiento si el derecho de familia, dada su condición de históricamente haber estado atada al derecho civil, haber estado todas sus normas, todos sus eh, contenidos normativos en el derecho civil, en los códigos civiles, viene a constituir lo que metafóricamente podríamos hablar como la cenicienta. Si el derecho de familia es la cenicienta del derecho civil. Sobre ello, sobre esta pregunta, si nos la hicieran hace 50 años, indudablemente nosotros tendríamos que dar una respuesta muy diferente a la actual. Si nos la hicieran hace 40 años, hace 30 años. Eh, Porque en la actualidad esta disciplina se encuentra con total fuerza, se encuentra con total independencia, se encuentra muy de una forma muy importante en las ramas de estudio de todos nuestros países. Y por lo tanto, si ustedes observan, incluso el derecho de familia tiene una enorme importancia a nivel internacional. Por eso vemos que para los países han establecido una serie de tratados y convenios internacionales en los cuales han reinformado la importancia de esta rama del derecho. Y para darles un ejemplo, imagínense ustedes todos los tratados internacionales con respecto a los derechos de la mujer, también los derechos de las personas con condición de discapacidad, los derechos de las personas que a no ser discriminadas por su orientación sexual, por su identidad de género y por otros aspectos de la sexualidad. Además, no podemos dejar atrás los derechos de la infancia, de la niñez, de la adolescencia, ¿verdad?, especialmente aquellos contenidos en la Convención de los Derechos del Niño. No podemos obviar tampoco los avances de la ingeniería genética y de la biotecnología que nos han arrojado en la posibilidad de normativizar lo que en la práctica se efectúa
y que son denominadas técnicas de reproducción humana asistida. Entonces, como vemos, el derecho de familia viene a constituir uno de los ordenamientos jurídicos más dinámicos, ¿verdad? Por todo el contenido, por la grandeza de su contenido, por la grandeza de su tipo de normas y por el contenido ético de estas. Además, debemos decir que las normas de derecho de familia no constituyen una cenicienta, puesto que son normas de obligado cumplimiento, no son supletorias, ¿verdad?, del derecho civil, y reservan un campo muy limitado para la autonomía privada de la voluntad, puesto que más bien predomina el deber jurídico sobre el derecho subjetivo de las personas. Existe una preponderancia del deber respecto del derecho que yo pueda tener. Entonces, todo pues con el objetivo de tener una mayor armonía familiar. Además, debemos que el derecho de familia regula las relaciones familiares. Y las relaciones familiares, como vemos, no pueden estar sometidas a una condición, no pueden estar sometidas a un plazo. Además, es importante conviene no olvidar el enorme contenido ético de las disposiciones del derecho de familia. Entonces eso genera una proyección educativa importante para todos, tanto para los abogados como para las propias personas que se encuentran viviendo esas relaciones. Es por ese contenido ético, educativo, didáctico, si lo podemos decir, ¿verdad? Porque irradia para toda la sociedad. Irradia para la conducta que se va a efectuar o que se busca que se efectúe en una sociedad. Ahora bien, hemos hablado de la autonomía de la voluntad, detengámonos un poco en este tema y vamos a ver que la autonomía de la voluntad tiene una dimensión específica en el derecho de familia. Básicamente, si hablamos de la autonomía de la voluntad, tenemos que hablar de una autonomía privada y que básicamente, si bien en el derecho de familia no se excluye absolutamente esta voluntad, sí se observa que debe ser pertinente esta autonomía, sí se observa que debe estar adecuada a un marco, no podemos salirnos de ese marco. Además, debemos de relacionar que esta autonomía privada únicamente puede ser considerada como un poder de la persona para desarrollar una libertad individual. Esa libertad la va a ejercer en el valor jurídico de los actos, ¿verdad?, que le va a permitir ejercitar derechos subjetivos, ¿verdad?, pero siempre dentro de ese marco, únicamente dentro de ese marco. Entonces, aquí básicamente la voluntad se va a limitar a que se concrete la realización de un acto jurídico que va a tener efectos familiares, que va a tener un efecto en las normas que prevé el código de familia o la norma de que se trate. Ahora bien, veamos un poquito de los conceptos civilistas en el derecho de familia. Tenemos el de la autonomía de la voluntad, el derecho subjetivo, el de actos jurídicos. Entonces, sin duda, ¿verdad?, en el derecho de familia existen muchos actos jurídicos familiares que se deben a la voluntad de las personas. Por ejemplo, podemos hablar del matrimonio, ¿verdad? Podemos hablar también de la voluntad de divorciarse o separarse, el tema de la adopción, etcétera. Entonces ahí podemos hablar de una autonomía de la voluntad. Ahora bien, también debemos decir que los derechos subjetivos familiares no son considerados como derechos subjetivos propiamente dichos, sino que los vamos a entender como unos poderes familiares, no como un derecho subjetivo tal cual. También debemos decir que incluso los derechos subjetivos de carácter patrimonial muchas ocasiones pueden colisionar con el interés superior de la familia, ¿verdad? Entonces,
por eso siempre vamos a tener que nosotros tener en cuenta como marco límite el interés superior de la familia, más allá de ese derecho subjetivo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sucede lo anterior que les he dicho? Puesto que lo que se busca no es el beneficio de una sola persona, sino la protección de los intereses de los demás miembros de la familia y con mayor énfasis en los que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Entonces, debemos decir que las obligaciones que emanan de las potestades familiares indudablemente rompen con el régimen jurídico de las obligaciones generales o civiles que nosotros hemos conocido siempre y que por el fundamento natural y ético del derecho de familia se debe ese rompimiento. Entonces, en algún momento ante esta situación, algunos autores, algunos científicos del derecho han propuesto dividir, digamos, las obligaciones jurídicas, distinguiéndolas de aquellas que son constituidas por lazos como naturales, digamos, entre marido y mujer, padres e hijos, y las que son establecidas por aspectos meramente voluntarios, ¿verdad? Que son más bien de un comercio jurídico, de un negocio jurídico que no se desprende de eso. Muy bien. Entonces, esta autonomía, voluntad, derechos subjetivos y actos jurídicos familiares únicamente va a tener razón de ser cuando se aplica en este sector del ordenamiento del derecho de familia. ¿Por qué? Porque en este va a privar el interés familiar, el interés social, el interés colectivo respecto del interés particular. Y puesto que las normas familiares van a ser sometidas, obviamente, a unos controles sociales. Entonces, se puede hablar bajo ese contexto de un orden público familiar en el cual el Estado, ¿verdad?, va a tener actuación mediante los tribunales de derecho de familia, entre los juzgados, entre la jurisdicción especializada de derecho de familia. Ahora bien, también se aprecia el impacto de la autonomía de la voluntad con la legalización, ¿verdad? O aceptación de los distintos tipos de familia que van a revolucionar el instituto de la afiliación, ¿verdad? Porque si bien la afiliación se encuentra ya establecida legalmente, van a existir diversas formas de alcanzar esa afiliación mediante los distintos modos o distintos tipos de familia que vayan surgiendo en la sociedad. Entonces, sin embargo, esos cambios son minúsculos. No podemos decir que va a generar un dominio avasallante sobre el orden público familiar, eh, y que además no debemos dejar atrás que se deben respetar siempre los principios eh, relativos, ¿verdad?, a la protección de los ancianos, los relativos a la afiliación y además el tema actual que es el de la voluntad procreacional. Entonces, como vemos, la autonomía de la voluntad va a tener cierta participación, pero va a ser corta, va a ser muy pequeña en el derecho de familia. Muy bien, debemos saber, ¿verdad?, que tampoco el derecho puede darse el lugar o darse el lujo o permitir que va a tratar a todos los aspectos más íntimos, profundos y de la persona humana, ¿verdad? No podemos llegar a esa situación, a ese escenario. Siempre va a haber un marco en el cual la autonomía de la persona va a funcionar. Básicamente, entonces, para concluir este tema, debemos decir que el derecho de familia constituye un derecho específico, un derecho muy singular y que se encuentra perfectamente diferenciado del derecho civil, y que su naturaleza jurídica, indudablemente, por lo explicado, se basa en unas consideraciones ideológicas, políticas y éticas que buscan obtener o proteger unos altos intereses sociales contenidos en las instituciones tuteladas por este derecho. Eh, Además, el derecho a familia es considerado más del derecho público que privado y además es considerado más derecho social que público. Y ello más que todo por la corriente denominada humanización, internacionalización o constitucionalización del derecho de familia, puesto que este se va vinculando cada vez más con la denominada
doctrina general de los derechos humanos. Muy bien, entonces bajo esos aspectos que hemos estudiado podemos ir concluyendo esta unidad 3 de la naturaleza jurídica de la familia y terminamos este video por este momento, que va a ser el primero de los que les voy a enviar. Y, y pues también, ¿verdad? Señalando que me encuentro en esta situación, si ustedes no se habían fijado. Así que sepan que aparte de la cuarentena, el coronavirus, estoy también recuperándome de una afectación, de un golpe en el brazo. Así que aquí vamos también, pero con mucho ánimo de seguir adelante. Así que nos vemos en el siguiente video.